Buenas tardes, mi nombre es Angelina Pinedo y hoy vamos a explorar tres experimentos muy interesantes que nos ayudan a entender cómo se comporta la electricidad, la carga inducida por flotación, la esfera de plasma y el generador de Van Graff. Cada uno nos muestra una forma diferente en la que la electricidad interactúa con la materia, desde efectos simples como atraer papelitos hasta fenómenos más complejos como la formación de plasma. El primero, la carga inducida por flotación. En este comenzamos con el experimento de carga inducida que se basa en la electrización por frotamiento. Este fenómeno ocurre cuando dos materiales se forman entre sí, provocando una transferencia de electrones. Como resultado, uno de los materiales queda cargado negativamente y el otro positivamente. En el experimento utilizamos tubos de diferentes materiales, como plástico, ebonita, acetato, y los frotamos con distintos elementos como tela o seda y acetato. Se pudo observar que no todos los materiales se comportaban igual. La ebonita y el plástico tienden a cargarse más fácilmente, mientras que el acetato presenta una menor respuesta. Esto se evidencia cuando acercamos los tubos a pequeños pedazos de papel. Los materiales más cargados atraen más papelitos, lo que indica una mayor acumulación de carga eléctrica. Además, utilizamos un electroscopio, que es un instrumento que permite detectar la presencia de carga eléctrica. En este caso, se observó que la ebonita y el plástico generaban una mayor reacción, confirmando que tenían mayor carga. Este experimento nos muestra que los materiales tienen diferente afinidad por los electrones, lo que se explica por el efecto de triboeléctrico. También evidencia que los objetos cargados pueden inducir fuerzas sobre otros cuerpos, incluso si estos son inicialmente neutros. El segundo experimento es la esfera de plasma, donde observamos la formación de plasma considerando el cuarto estado de la materia. Dentro de la esfera hay un gas a baja presión, generalmente de argón. Esta baja presión permite que los electrones se muevan con mayor facilidad. Cuando se enciende la esfera, una bobina genera un campo eléctrico de alto voltaje y alta frecuencia. Este campo acelera los electrones, haciendo que choquen con los átomos del gas. Estos choques provocan que los electrones se exciten y cuando regresan a su estado original liberan energía en forma de luz, que es lo que vemos como esos filamentos luminosos dentro de la esfera. Además, las descargas tienden a moverse hacia las paredes de la esfera debido al campo eléctrico, pues cuando acercamos la mano, nuestro cuerpo actúa como un conductor, modificando el campo eléctrico y haciendo que las descargas se concentren en el punto donde tocamos. Este experimento demuestra cómo la electricidad puede transformar un gas en plasma y cómo los campos eléctricos pueden controlar el movimiento de partículas cargadas. El tercer experimento es el generador de Van Graff, que permite acumular grandes cantidades de carga eléctrica en su superficie. Este dispositivo funciona transportando cargas hacia una esfera metálica, donde se acumulan ahí. A medida que aumenta la cantidad de carga, también aumenta el campo eléctrico alrededor de la esfera. Cuando acercamos objetos como las bajetas, ocurre un fenómeno llamado polarización. Esto significa que las cargas dentro del objeto se redistribuyen debido al campo eléctrico. Los electrones se desplazan hacia el lado más cercano de carga positiva, generando una fuerza que provoca el movimiento del objeto. Por eso, las bajetas giran en una sola dirección, ya que las cargas siempre se organizan de forma que corresponda al campo eléctrico dominante. Este experimento demuestra cómo la acumulación de carga puede generar efectos visibles y cómo los campos eléctricos pueden influir en el movimiento de otros objetos sin necesidad de un contacto directo. En conclusión, estos tres experimentos que quería explicar nos muestran diferentes formas en las que la electricidad se manifiesta. La carga por flotación nos enseña cómo se transfieren electrones entre materiales.
La esfera de plasma nos muestra cómo la electricidad puede excitar gases y producir luz. El generador de Van Graff evidencia cómo la acumulación de carga genera campos eléctricos capaces de influir en otros objetos. Todos estos fenómenos están conectados por un mismo principio, la interacción de las cargas eléctricas. Muchas gracias. En este tercer experimento trabajamos con la generación de campos eléctricos utilizando un sistema de placas paralelas. Para esto utilizamos dos placas metálicas que estaban conectadas a una fuente de alto voltaje con aproximadamente 5.000 voltios. Este alto voltaje es fundamental ya que es el responsable de generar un campo eléctrico entre dos placas. Cuando existe una diferencia de potencial tan grande, se crea una región en el espacio donde las cargas eléctricas experimentarían una fuerza, y esa región es lo que conocemos como campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico se forma entre dos placas y tiende a concentrarse principalmente en la zona central, donde es más uniforme. Algo importante que observamos en la dirección del campo eléctrico es que este siempre va desde la placa positiva hacia la placa negativa. Por lo tanto, nuestro montaje se dirigía de derecha a izquierda. Esta dirección no es aleatoria, sino que sigue una convención física que indica hacia dónde se movería una carga positiva si estuviera dentro del campo. Para poder visualizar este campo eléctrico utilizamos unas esferas de icopor recubiertas con polvo de hierro. Aunque el icopor por sí es solo un material aislante, al estar cubiertas de este polvo conductor, las esferas pueden interactuar mejor con el campo eléctrico. Esto nos permitió tener una representación más clara de cómo actúa el campo en el espacio. Cuando colocábamos la esfera en medio de las dos placas, esta comenzaba a percibir el efecto del campo eléctrico. Dependiendo de su posición, se podían notar pequeñas interacciones o movimientos que indicaban la presencia de fuerzas eléctricas actuando sobre ellas. Además, algo muy interesante es que observamos lo que ocurría al disminuir la distancia entre placas. A medida que las placas se acercaban, el campo eléctrico se volvía más intenso y más evidente. Esto sucede porque el mismo voltaje se aplica en una distancia menor, lo que aumenta la intensidad del campo en esa región. En conclusión, este experimento nos permitió entender de manera práctica cómo se generan los campos eléctricos, cómo se comportan entre placas paralelas y cómo factores como la distancia influyen directamente en su intensidad. También nos ayudó a visualizar algo que normalmente es invisible utilizando materiales que hacen posible observar sus efectos. En este quinto laboratorio realizamos un experimento conocido como la escalera de fuego, el cual nos permitió observar el comportamiento de la corriente eléctrica en el aire y cómo se relacionaba con la temperatura. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en este experimento implica cierto nivel de peligro, ya que este trabaja con una corriente eléctrica alta. Esta alta corriente es necesaria para que el fenómeno sea visible, ya que requiere suficiente energía para ionizar el aire y permitir el paso de la corriente a través de él. El montaje consiste en dos electrodos metálicos colocados de forma inclinada y separados en la parte inferior. Cuando se aplica el voltaje se produce un cortocircuito inicial entre los dos electrodos en la parte más cercana. Esto genera una chispa o un arco eléctrico que es básicamente una corriente atravesando el aire. A partir de este momento ocurrió algo muy interesante. La corriente eléctrica no se queda en el mismo punto, sino que comienza a desplazarse hacia arriba, formando lo que visualmente parece una escalera o un arco que asciende. Esto se explica por el comportamiento del aire al calentarse, debido a la gran cantidad de energía presente en el arco eléctrico. El aire que lo rodea se calienta rápidamente y cuando el aire se calienta se vuelve menos denso, lo que hace que tienda a subir. Este fenómeno es similar a lo que ocurre con el aire caliente en la atmósfera. Entonces, como el aire caliente asciende, arrastra consigo el arco eléctrico. Por eso vemos que la chispa sube por los electrodos. A medida que asciende, la distancia entre los electrodos aumenta, lo que hace que el arco eventualmente se rompa. Sin embargo, inmediatamente se vuelve a generar un nuevo arco en la parte inferior, repitiendo el proceso de forma continua. Este ciclo genera un efecto visual característico de la escalera de fuego, donde constantemente se están formando y elevando arcos eléctricos.
Este experimento nos permitió entender cómo la electricidad puede interactuar con el aire y cómo factores térmicos como el calentamiento del aire influencia directa en el comportamiento de la corriente, y además la muestra de forma muy clara de la relación entre la electricidad y fenómenos físicos como la convección. Para esta última práctica analizaremos el comportamiento del campo eléctrico generado por diferentes materiales al ser cargados por fricción, las cuales fueron frotados con la bata con el objetivo de cargarlas eléctricamente. En la primera gráfica se muestra el comportamiento del voltaje cuando utilizamos una varilla de espuma cargada por el frotamiento. Al inicio el voltaje es bajo, lo que indica poca influencia de campo eléctrico. Luego se observa un aumento muy rápido de voltaje hasta alcanzar un valor máximo alto. Esto significa que la varilla acumuló bastante carga y generó un campo eléctrico intenso al acercarse al sensor. Finalmente, el voltaje disminuye progresivamente, lo que indica que la varilla se aleja o que la carga se disipa. En general, esta gráfica muestra que la espuma puede generar un campo eléctrico fuerte y variable. En el caso de la varilla de plástico, la gráfica muestra un aumento más gradual del voltaje en comparación con la de la espuma. Al inicio los valores son bajos, pero luego el voltaje incrementa de forma progresiva. Después se alcanza en una zona estable donde el voltaje se mantiene casi constante. Esto indica que el campo eléctrico generado es más uniforme. Finalmente hay una ligera disminución o estabilización. En general el plástico genera un campo eléctrico más estable, pero menos intenso que la espuma. Para la varilla de aluminio el comportamiento es diferente, ya que este es un material conductor. La gráfica muestra poca variación en el voltaje durante el experimento. Esto ocurre porque el aluminio no retiene fácilmente las cargas, sino que éstas se distribuyen o se pierden rápidamente. Por eso el campo eléctrico generado es débil. En conclusión, el aluminio presenta una respuesta mucho menor en comparación con los materiales aislantes. En este experimento se evidenció que los materiales aislantes como la espuma y el plástico pueden acumular cargas y generar campos eléctricos, mientras que los conductores como el aluminio no lo hacen de manera significativa.